Dios te bendiga grandemente, pueblo del Señor, quien te saluda la profeta Florencia Chávez, del Ministerio Intercesores del Reino. Y en esta mañana quería compartir un devocional contigo, amén, para que sea edificación tanto para tu vida como para la mía. Y el Señor me ministraba la gente de altar, me decía gente de altar, gente que esté dispuesta a sacrificarse, a consagrarse para mí, amén, porque el sacrificio, amén, que se presentaba en el altar no podía estar de cualquier manera, incluso el altar tenía que estar preparado de la mejor manera, en el lugar donde Dios le marque, en el lugar donde Dios le decía, amén, a los hombres y mujeres de Dios, amén. Y hay una historia muy particular que es la vida de Abraham, y se la leo rapidito, Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Amén. Si vemos cómo Dios le había soltado una promesa, pero tenía que tener compromiso. Amén. Si él recibió una palabra, él sabía que debía de levantarle altar a Dios, porque donde él se movía, dice que en cada sector donde Dios lo movía o situaciones donde Dios lo ponía, él le preparaba un altar al Señor. Dios le pidió a su hijo, él fue y le preparó un altar al Señor, y dice que lo preparaba de la mejor manera, se levantaba temprano, iba hasta el lugar indicado por Dios, porque tampoco lo hacía en cualquier lugar, lo hacía de la manera correcta. Y a veces el Señor nos pone en esa circunstancia de que nosotros tenemos que convertirnos en gente de altar, y si para tener un altar tiene que haber un sacrificio también. Amén. Y dice que cuando Abraham, él le prepara este altar al Señor, es porque él había recibido una palabra. ¿Cuántas veces tú y yo hemos recibido palabras, promesas de parte del cielo, y queremos ver cumplimiento sin un nivel de consagración? Él había entendido una cosa: Dios me dio una palabra que va a ser una nación grande de mí, que Él me va a bendecir, que Él va a hacer cosas grandes conmigo. Pero si yo no tengo mi lugar para Dios en mi casa, mi lugar para Dios en las tierras donde yo me muevo, mi lugar para Dios incluso hasta para entregar a mi hijo, ¿cómo voy a poder ver la promesa cumplida? Y él había entendido eso, que para ver la promesa de Dios cumplida, tampoco la podía esperar de los brazos cruzados. Él se preparó. Él dice que preparaba altar a Dios, porque sabía: si Dios me dio una palabra, yo sé que sin Él no se va a cumplir. Sin Él yo no la voy a poder disfrutar. Amén. Y Él, para tener un altar, tenía que tener algo para sacrificar también. Qué lindo sería que nosotros nos convirtiéramos en personas de altar, en personas que no le pudiesen negar nada a Dios. Y dice que incluso el altar tenía una preparación tan linda, tan hermosa. Qué bueno sería que nosotros fuésemos capaces de levantar altar donde nosotros nos movamos, levantar altar en la iglesia, levantar altar en nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, levantar altar a Dios, un lugar de preparación, un lugar consagrado para Dios. Y yo creo fielmente que Abraham, él cuando le tocó sacrificar a su hijo, él no lo hizo, amén, negándole a Dios o teniendo duda. Él sabía que una persona de altar que no le niega nada al Señor siempre va a tener respuesta favorable de parte de Dios. Y dice que cuando llegó el momento de sacrificar a su hijo, dice que vino una voz del cielo y dijo: no lo mates, porque hemos visto que tú no le sabes negar nada al Señor. Y dice que automáticamente él gira su cabeza y ve que hay provisión, y ve que Dios lo escuchó, amén, y ve que todavía va a haber ofrenda para el altar, porque Dios le dijo que no entregara a su hijo porque vio su nivel de obediencia, pero también tenía que seguir habiendo sacrificio en ese altar. Y dice que hubo provisión, y aquel lugar se llamó Jehová Jireh, porque en el monte del Señor hubo provisión. Y eso fue señal de que hubo un altar, porque no se trataba solo del monte, solamente de subir, se trataba de que hubiera un altar donde Dios pudiese descender, amén. Y ese es el mensaje que yo quería compartir contigo, que nosotros nos podamos convertir en personas de altar, en personas que se sacrifiquen cada mañana para el Señor. Dios te bendiga.